Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan. El día de hoy vamos a tener una gran entrevista con un invitado especial. Pero antes nos presentaremos. Somos Sebastián Alfaro, Amalia Hernández y quienes habla María Alejandra Ceballos, estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa Corazón de Jesús. La entrevista del día de hoy está vinculada con nuestro proyecto El Perú que todos queremos, historias de lucha y éxito. La finalidad de este proyecto es contribuir al desarrollo de un proyecto nacional basado en el respeto a la diversidad, la inclusión y la justicia. Deseamos inspirar a nuestra comunidad educativa para que asuman un rol protagónico en la construcción de una sociedad más honesta. El día de hoy tenemos el gusto de estar con un escritor peruano considerado como una de las revelaciones literarias de nuestro país, por su novela Contarlo Todo. Con ustedes, Jeremías Gamboa. Buenas tardes, un gusto poder conocerlo. Le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, listo para lo que me quieran preguntar. Nosotros conocemos que usted es Lima. ¿Qué carrera estudió y por qué? Estudié periodismo y estudié periodismo porque me gustaba, creía que me gustaba. Uno cuando empieza, es muy jovencito, todavía tiene algunas áreas de interés, pero no está tan seguro de exactamente qué es lo que quiere. Hay que probarlo para saberlo. Y yo entendía que me gustaba. Ahora me doy cuenta que lo que me gustaba era la aventura que implicaba el periodismo, el de entrar a sitios que no había conocido, a los que no podía entrar, a los que probablemente como una persona común y corriente no hubiera accedido, ¿no? Hablar con gente totalmente diferente, de sitios alejados, la posibilidad de viajar, todo eso el periodismo lo ofrecía como una promesa, ¿no? Y me doy cuenta que ahora que esa parte de aventura del periodismo fue lo que más me atrajo, ¿no? Lo otro era que era la carrera que me podía permitir un ingreso y que a la vez me acercaba a lo que yo en realidad soñaba hacer, que era escribir literatura, ¿no? Escribir ficción, escribir novelas, escribir cuentos. Y muchos de los escritores que en ese momento yo admiraba y sigo admirando habían pasado por el periodismo, ¿no? Hemingway o García Márquez, por ejemplo. Entonces, pues me dije, nada, si ellos han empezado por ahí, yo también empezaré por ahí, y por eso estudié periodismo en la universidad, ¿no? Y lo ejercí unos años también. Hasta ahora lo hago esporádicamente, ¿no? ¿Y qué papel cumplió la familia en su proceso educativo o académico? Importantísimo, ¿no? Un papel central, ¿no? Creo que mis papás son migrantes, son ayacuchanos que vinieron a Lima por causas diferentes, papá y mamá. Mi mamá sobre todo buscando educación. Y eso creo que lo mamamos, ¿no? Los vivimos muy intensamente desde muy niños, mis dos hermanas y yo. Nosotros escuchamos la palabra universidad desde que estábamos, no sé, desde que teníamos 5 o 6 años, o al menos yo, que era el menor, fui el que más. De hecho, yo recuerdo mucho que mi infancia estuvo muy marcada por los intentos de ingreso a la universidad de mi hermana mayor, que es profesora, y por los sueños que tenía mi segunda hermana de ser médico, ¿no? Entonces había como un mandato muy fuerte de la familia en la educación, en la necesidad de educarse, ¿no? Éramos una familia migrante, aposentada en Lima, de un barrio de clase media, media baja, ¿no? San Luis, con ambiciones, mis padres, de prosperidad, de mejora, ¿no? Y ellos entendieron, creo que con mucha lucidez, que la educación era el camino, que la educación era el único camino que teníamos nosotros para revertir la situación y transformar nuestra condición de vida, ¿no? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Y bueno, nada, mi papá fue importante. Mi mamá por la ambición, por lo que les estoy diciendo, y mi papá por algo que es central, que es que mi papá tenía una biblioteca. Y eso es absolutamente importante, ¿no? Es decir, eso que está atrás, que son una cantidad de libros que tengo yo, pues empezó allí cuando era niño y tenía la biblioteca de mi padre, que probablemente para mí tenía estas dimensiones, era gigante para mí, que era un bebé, y para mí siempre fue un espacio muy importante al que mis hermanas iban a consultar cosas. Entonces, la biblioteca tuvo un lugar muy importante en mi vida, y vi a mi padre leyendo toda la vida, y a mi hermana menor era muy lectora, mi hermano mayor también, pues entonces la lectura fue parte de mi, así que fueron determinantes. Y por supuesto, cuando yo decidí aventurarme luego del periodismo al ejercicio de la aventura de intentar escribir ficción,
pues tuve todo el apoyo de ellos dos, ¿no? Y mis hermanas también, ¿no? Un apoyo muy importante, ¿no? Mi papá me dijo, dale, ¿no? O sea, acá tienes una casa, un techo, y eso fue central, creo yo. Sin ese apoyo no hubiera podido probablemente intentarlo, ¿no? Al culminar su carrera en que se desempeñó, ¿quién lo impulsó a escribir y cómo llegó ese afán por la literatura? Bueno, empezó antes de empezar la carrera. Yo estaba en el colegio y ya tenía algunas ideas, y cuando estaba estudiando en la universidad ya me daba cuenta que quería. Eh, Probablemente al principio no distinguía periodismo de literatura. Esto fue un verano importantísimo en mi vida en la revista Caretas. El primer verano en el que dejé de trabajar en trabajos manuales, ¿no? La primera vez que no tuve que irme a una fábrica ni trabajar con mis manos, ¿no? Fue el verano, ese verano que yo además, es importante en la novela que escribí, contarlo todo, es el verano en que yo empiezo a ganarme la vida escribiendo, ¿no? Y claro, cuando uno ya empieza a ganarse la vida escribiendo como periodista, uno se pregunta, ¿y por qué no intentarlo como escritor, ¿no? Y tuve allí, creo yo, algunos ejemplos muy importantes que salieron de los libros, sobre todo, ¿no? Mis compañeros, muchos de los periodistas que trabajaban conmigo, todos querían, o muchos de ellos querían ser escritores, y estaban en esa lucha, si escribir o no, si renunciar o no. Y yo era periodista también, y creo que a mí lo que más me motivó fue conocer a algunos artistas claves en mi vida y los ensayos, o por lo menos un libro de memorias de Vargas Llosa, ¿no? Creo que las novelas de Vargas Llosa y sobre todo El pez en el agua, fue un libro que me definió en la locura realmente en ese momento de dejar todo para intentarlo. Obviamente, ahora me doy cuenta, fue mucho más flexible de lo que yo creí, era simplemente intentarlo un tiempo, y si no resultaba, pues tenía el periodismo para volver, ¿no? Podía volver al periodismo y ser periodista. Lo que no quería era pasarme la vida culpándome por no haberlo intentado, una vez siquiera, ¿verdad? Entonces lo intenté, eh, me fue muy mal, y cuando ya me iba a regresar al periodismo, pues apareció la posibilidad de hacer una vida académica en Estados Unidos, ¿no? Hacer una maestría y un doctorado, y en ese momento los cuentos aparecieron, y entonces luego apareció la novela, y ya fui poco a poco metiéndome en este juego de este oficio en el que ya estoy metido y que no sé si me dure, pero creo que sí, ojalá. Así que sí, yo creo que fueron los ejemplos, creo que Vargas Llosa y García Márquez, creo que los dos. En García Márquez también había en las memorias, yo leí esto muy chiquillo, como le da a ustedes, ¿no? Un poquito mayor, había como esta visión del escritor como alguien que deja todo realmente por escribir, que realmente si no escribes te mueres o te ahogas, y yo sentía eso realmente, que me iba a ahogar si es que no lo intentaba, así que fueron esos modelos los que me llevaron a intentarlo. Tenemos entendido que al final siguió una maestría en la literatura hispanoamericana en la Universidad de Boulder. ¿Qué nos aconsejaría a nosotros los jóvenes para ser perseverante como usted y nunca abandonar nuestros sueños? Mira, es bien difícil dar una recomendación sobre cómo ser perseverante, ¿no? Es algo que creo que uno ya lo tiene adentro ya y lo ejecuta. En mi caso y en mi casa, por algo dije mi casa, he tenido a dos padres muy perseverantes, entonces es lo que he visto en mi vida siempre. Lo que sí te puedo decir es que creo que la perseverancia es más sencilla cuando adoras lo que haces. Ser perseverante en algo que no te gusta, eso sí que es ser terco, y hasta te diría que es nocivo y acabas con un cáncer, ¿no? Ser perseverante en algo que no te gusta, incluso me atrevería a decir, es casi maligno, ¿no? Es algo que te va a dañar, ¿no? Ser perseverante en el oficio que te dijeron tus papás que tenías que hacer, porque lo que sueñas no es lo que realmente te va a dar dinero, por ejemplo, ¿no? Que es un mandato muy, ¿no? Entre escritores hay mucho la pugna con el derecho, ¿no? Con la abogacía, ¿no? Que es más rentable y tal. Y bueno, y ahí tienen los diarios de Ribeiro, que en la primera entrada dice, no puedo ser abogado. En verdad lo que quiero es escribir cuentos, ¿no? Entonces sí, diría que lo mejor para perseverar es escoger algo que realmente te encante. Y aquí mi recomendación para alguien de cuarto o quinto de media sería mirar el horario de las clases que tiene en el colegio, poner una cinta adhesiva sobre recreo, o sea, eliminar recreo, ver las horas lectivas y decir qué hora me genera ilusión de que llegue, ¿no? Matemática, biología, literatura, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio mi ilusión era que llegue literatura, ¿no? O sea, mi ilusión era llegar a la clase de literatura. Había otras clases también que me estimulaban mucho, historia, por ejemplo, por eso dudé en algún momento, postulé historia,
y sin embargo, literatura era el curso que más me ilusionaba. Y en la academia también, cuando me preparaba para la universidad, literatura era como, wow, ¿cuándo llega literatura? Luego aparecieron otros cursos como Historia del Arte, dudé en algún momento, pero si es que uno se imagina un colegio en el que ese curso fuese el curso que dan todo el día, pues eso es lo que te va a volver perseverante, ¿no? Al final, el hecho de que mi vida sea un curso largo de literatura, que es el curso que yo más esperaba en el colegio, y he logrado de alguna manera permitirme llevar una clase infinita de literatura, una clase que no termina nunca, y que me hace un chico feliz en un sentido, ¿no? El sentido de estar haciendo lo que realmente te gusta, ¿no? Y lo otro que he descubierto con el tiempo fue que tenía otra vocación que no había nunca visto con mucha claridad y que ha aparecido estos últimos años, que es la vocación de la docencia. Enseño literatura y me encanta. He descubierto que me encanta incluso más que el periodismo, así que siempre digo que tengo 3 oficios sobre todo, ¿no? En mi vocación máxima, que es la literatura, mi segunda vocación, que es la docencia, y mi oficio, que es el periodismo, ¿no? Nosotros sabemos que usted como periodista fue testigo de hechos políticos y sociales de nuestro país. ¿Tiene usted planes de incluir estos temas en algunas de sus obras futuras? Sin duda, sin duda. Estos temas grandes del país, sobre todo, son muy redituables en la novela, en el género de la novela y de la novela extensa. En los cuentos, que son cosas mucho más acotadas, experiencias más de unas 10, 12 páginas, uno puede escribir sobre algo muy específico, muy preciso que le pasó sin que aparezcan el momento político, histórico, ¿verdad? Pero, pero yo ya he escrito una novela larga en la que hubo un par de elementos, no mucho en contarlo todo, y otra que estoy trabajando muy extensa, en donde sí que la historia entra, la historia del Perú, digamos, ingresa con más fuerza, ¿no? Y me atrevería a decir que con el paso del tiempo he sido más consciente de otros temas de la historia peruana que atañen también a mi familia, ¿no? Al origen de mi familia yacuchano, que es el mismo origen de Sendero Luminoso, y de algunos familiares míos, ¿no? Que están en esa constelación, vamos a decir así. Y sí, ya tengo ideas, ¿sí? En donde los hechos históricos ingresan en el mundo de los personajes, ¿no? Escribir ficción es bien interesante porque es sobre todo el estudio especulativo de una conciencia imaginaria. Uno no escribe sobre uno, sino sobre un personaje o dos personajes, ¿no? Entonces, uno está como poniéndose en la imaginación de los otros, y en los cuentos uno suele ver a esa conciencia del personaje en función de algo muy específico, el primer día en que se emborrachó, la primera declaración de amor, el día que salió con su padre por primera vez juntos en la tarde, no sé. Pero cuando es una novela, que es una experiencia muy extensa, el país se mete por la ventana, la historia se mete por la ventana, y uno lo que hace es estudiar a las conciencias en función de los hechos históricos, ¿no? Cómo reaccionan las conciencias a determinados hechos históricos. Y eso, claro, me ha pasado a mí con los años, he ido leyendo, por ejemplo, Tolstoy, La guerra y la paz, ¿no? Entonces son personajes rusos, una cantidad de personajes padeciendo, viviendo la guerra Napoleón contra el zar Alejandro, ¿no? Si algo así se escribiese en el Perú, que se ha hecho, por supuesto, pues es Sendero, es el 5 de abril de Fujimori, es todo lo que estamos viviendo ahora, que ustedes también están viendo, ¿no? Que estamos todos viendo qué hacer con lo que tenemos ante las vicisitudes de la historia, ¿verdad? Así que sí, tengo planes de incluir la historia del Perú dentro de mi ficción, ¿no? ¿Y qué piensa de el Perú actual y de qué manera podría afectar este a la literatura? A ver, es una paradoja, ¿sabes? Es una ironía. La literatura tiene dos aristas, diría yo, ¿no? Una es la literatura en sí, como fuente de inspiración, y otra es el sistema literario, ¿no? Es decir, las librerías, las bibliotecas, las editoriales, ¿verdad? Las ferias, que se necesita, pues, ¿no? Una buena economía para eso. Y sin embargo, para generar las historias necesitamos catástrofes, ¿no? La literatura, todos los escritores lo saben, los serios al menos, la literatura siempre sale de los países con más crisis y más problemáticos y más jodidos, como diría Vargas Llosa, ¿no? Es decir, es de los países con más problemas de donde salen las mejores ficciones, ¿no? Javier Cercas, que es un escritor español, dice que los escritores son como buitres, ¿no? Son como aves de rapiña que están detrás de la carroña, ¿verdad? Y que esas sociedades putrefactas en problemas con corrupción son las que generan
ficción. Una sociedad tan violenta como la colombiana genera 100 años de soledad, una sociedad tan corrupta como la peruana genera Conversación en la Catedral, ¿no? En ese sentido, la situación del país le ayuda a la literatura, a la imaginación literaria, ¿no? Los escritores, ahí vemos, siempre que hay una catástrofe, justamente, ¿no? Nos vemos las salas de buitres y decimos, acá hay una historia que contar, ¿no? De hecho, la literatura para adultos es una manera de revertir las grandes catástrofes de las vidas privadas, ¿no? Por otro lado, está el otro tema que es muy importante, que es el tema del sistema literario, ¿no? Y los años que han pasado, desde la recuperación de la democracia en adelante, ¿no? Esta democracia que tenemos muy endeble, muy, muy complicada, pues ha ido acompañada de un crecimiento económico, ¿verdad? Que obviamente tiene problemas en la distribución, quién recibe qué y tal, pero que ha generado algo que en un momento vimos con mucho optimismo, ¿no? Una escena fuerte, una feria de libro muy grande, Mistura era la más visitada y luego venía la feria, creo que la feria la visitaban más que Mistura incluso, ¿no? Gente comprando libros, editoriales que ponían sus casas aquí, Penguin Random House, Planeta, autores que iban apareciendo, un boom de lectores, ¿no? Librerías que se abrían, era un momento muy importante por una buena economía, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué le hace el Perú a la literatura? Es complejo, ¿no? Tiene esas dos aristas. Por supuesto, quiero yo que una economía sólida permite eso, el desarrollo de una industria cultural, ¿no? Una industria cultural depende mucho de una capacidad adquisitiva de la clase media. Mientras más clase media hay, más clase media pues va al cine, va al teatro, compra libros y consume lo que los artistas intentamos hacer, ¿no? Y por otro lado, necesitamos un Estado fuerte para que auspicie algunas artes que son difíciles a través de becas, a través del Ministerio de Cultura, por ejemplo, hay premios nacionales y sobre todo al cine, que es una industria cara, difícil, pues hay una serie de incentivos que el Estado daba. Un Estado pobre no permitiría eso, ¿no? Entonces, es complejo el tema. Yo igual me animaría por lo menos la posibilidad de tener una economía predecible que permita que ¿no? la industria pueda lanzarse. Ahora, ¿cómo veo al Perú? Yo, en general, pues lo veo por hacerse, por construirse, justamente, ¿no? Y creo que hace 2 años, antes de la pandemia, creo yo que el epítome es los Panamericanos y Pacheco y Gladys Tejeda ganando la maratón en la Avenida Larco, y la clasificación del Perú en el Mundial, todos creímos que teníamos un país integrado, organizado, listo para el Bicentenario, ¿no? Estábamos perfectos, ¿no? Todos estamos alrededor del ceviche y el boom gastronómico, ¿no? Y tal, ¿no? Y lo que ha pasado con la pandemia y con toda esta debilidad institucional y democrática, pues nos ha demostrado que no, que en verdad seguramente hay algo de eso que nos une, pero sobre todo hay muchísimo que trabajar, muchísimo que elaborar, muchísimo que construir, muchísimos puentes que tender. Entonces es un país que nos ha recordado al Bicentenario, chicos, hay que chambear, ¿no? Hay que trabajar mucho para consolidar esto que llamamos Perú, para saber qué es el Perú además, ¿no? Porque lo que esas elecciones han demostrado es que hay muchos Perús muy distintos y que algunos Perús eh, han crecido de espaldas a otros, odian a otros, discriminan a otros, están separados de otros, y entonces hay una tarea bien grande por hacer, ¿no? Ese es el Perú que tenemos en este momento y es el que ustedes van a heredar, ¿no? Y esa es un poco la tarea que todos tenemos que realizar, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son sus planes a futuros? Bueno, escribir, mantenerme hasta donde se pueda en el trabajo, ¿no? Hay una novela que está por salir pronto, hay otra que muy larga que tengo que cerrar, ¿no? Tengo varias ideas más, o sea, proyectos más que se están fraguando de ficciones, ¿no? Eh, Así que nada, es eso, ¿no? Y bueno, ir, por supuesto, viendo qué pasa en el país, porque hemos tenido, como creadores, también hemos tenido algunos retos. Por ejemplo, las artes escénicas, pues, entraron en una pausa tremenda con la pandemia, la capacidad adquisitiva de todos bajó, ¿no? Entonces, y yo también soy papá de 2 hijos, entonces uno también tiene que ver primero la casa, ¿no? Cómo está y en función de eso también plantearse, ¿no?
proyectos, pero yo los tengo allí y los pienso acometer de todas maneras, en la medida de lo posible, y siempre que se permite, digamos que la escena esté hecha como para acometerlo, ¿no? Ha sido un gran placer tener esa plática con usted, un verdadero honor. Ok, Esperemos que en algún momento nos gracias. podamos reencontrarnos y de antemano, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Esperamos ver. Gracias a ustedes.